Señor, esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, ¿quién de nosotros sería capaz de este acto de valor de San Pedro? Fue cogido preso, lo azotaron por predicar y le prohibieron volver a hablar. Y no le dieron un par de chicotazos, como decimos aquí. Lo azotaron de verdad. Y la orden venía de la autoridad suprema del pueblo judío. Y San Pedro con San Juan responden a estos jueces, les dicen, después de recibir esa orden de prohibición, dicen: ¿puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. San Pedro aquí choca con estas autoridades que le están exigiendo una injusticia. Y les volvieron a repetir la prohibición: prohibido predicar, prohibido hablar de Jesús, de sus enseñanzas, prohibido decir que ha resucitado. Y váyanse, así los votaron. Y San Pedro no se calló. Y como sabemos, provoca esa revolución espiritual que va a acabar con él y lo van a crucificar. Creo que ninguno de los que estamos aquí, quizá algunos sí, ¿verdad? Pero ninguno está quizá con esa actitud de valor inmenso. Hasta alguno podría decir: eso no es para mí, eso de también de enseñar a Dios, hablar de Dios, dedicarme mi vida como una religiosa toda la vida a hacer esas cosas buenas, o como un sacerdote que se dedica a predicar, a confesar, a enseñar de Dios, como decimos. No es para mí eso, yo es demasiado de bonito, demasiado de grande como para que sea eso para mí. Apenas me gusta ir un poco a la iglesia, quizá alguno dice, y de vez en cuando, y no, como que no me gusta mucho. Pues, queridos hermanos, no es cuestión de que nos guste a los cristianos. No es cuestión de que te guste o no te guste. Si nosotros tenemos fe en el Señor, por lo menos creemos en Él, y queremos por lo menos salvarnos, llegar al cielo, hay que obedecer a Jesucristo. Aquí el Evangelio de San Marcos, que hemos escuchado, tiene un mandato, hay una orden de Dios. Y dice Jesús: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Fácil de entender, ¿verdad? Jesús dice: vayan hasta el mundo, a todos los rincones del mundo, y tienen que proclamar el Evangelio, o sea, enseñar lo que yo les he enseñado a toda la creación. No solamente a los hombres, sino fíjese hasta San Marcos, como dentro cabe como
subraya la universalidad de la predicación, a toda, hasta, a veces como San Francisco de Asís, uno podría pensar hasta hay que predicarle a las aves del cielo. ¿Qué es una orden? Cuando en la casa te dicen, por favor, ¿puedes ayudarme? Eso no es una orden, esa es una petición. O también te dice, mira, te sugiero que hagas aquello, ¿no? Cuando te sugiero, es un consejo, es un consejo. Si uno le sugiere, mira, invierte tu dinero en este negocio, te va a ir bien. Y tú inviertes en otro que sabes te va mejor. No puedes sentirte mal porque no has desobedecido a nadie, ni tienes obligación de seguir un consejo. O te suplica a alguien, te dice, por favor, mira, ayúdame, necesito un poquito de plata. Y tú le dices, mira, no puedo darte, porque no tienes simplemente. Tampoco puedes sentirte incómodo por la negativa, porque nadie te está mandando. Pero fíjate, cuando alguien que tiene autoridad sobre ti te manda, un papá manda a su hijo a ir al colegio a estudiar y el chico se pone vago y no hace nada. Un hijo sensible se siente pésimo porque sabe que ha desobedecido una orden que debía hacerla. Cometemos nosotros un delito contra la ley, hay una orden para cumplir esa ley. Vamos al tribunal, nos meten a la cárcel. Y uno se siente mal porque pues, se saltó la ley. La ley es una orden que hay que cumplir. Si no la cumples, siempre hay una sanción, ya sea grande, pequeña, pero hay una sanción. Por eso una madre se indigna cuando sus hijos le desobedecen y les puede reprender, y les puede llamar la atención. Pues aquí Jesús, mira, manda. Y dice, eso no es te lo suplico, te sugiero, te lo pido, sino te ordeno. Y cuando no se obedece a Dios, hay que tener miedo. Porque Dios no dice las cosas porque sí. Y Jesús manda que el cristiano tiene que ser una persona que dice, proclama el Evangelio, que enseña, que procura que los hombres se acerquen a Dios. Quizá no a todos Dios les llame a la vocación de una religiosa, de un sacerdote, pero todos nosotros somos heraldos de Jesús, ¿no? Dios quiere que lo llevemos al mundo entero, que por medio de ti la gente conozca a Dios, que no tengas vergüenza. Si tienes vergüenza, estás desobedeciendo, fíjate. Por eso también aquí se explica por qué en las parroquias existen jóvenes, señoras, niños también, que se dedican a enseñar el catecismo, a ayudar a los otros a orar, a reunirse en grupos para fortalecerse su fe. No pueden dedicar su vida como una religiosa, como un sacerdote, pero pueden hacer algo que está en sus manos dentro de su vocación, porque no a todos Dios les llama con esta vocación de la vida consagrada. Por otra parte, fíjate, si profundizamos en estas palabras del Señor, cuando Jesús nos manda, nos da esta orden de que nosotros tenemos que hablar de Él al mundo entero y procurar que los hombres se salven, no podemos abandonarlos. Fíjate, es que en el fondo aquí el Señor nos está pidiendo que no nos endurezcamos en el corazón. ¿Qué es anunciar el Evangelio? Es salvar a los hombres de la perdición. Porque si no están con Dios, si no viven según Dios, pierden sus almas, hasta se pueden condenar. Imagínate tú, estás en la calle, de noche, en la puerta de tu casa, y de repente ves que tu casa está ardiendo en fuego. El primer piso se está quemando y toda tu familia duerme en el segundo piso. ¿Qué haces cuando ves tu casa arder así? Has llegado de noche por lo que sea.
Seguro que no te cruzas de brazos, ¿no? Ni tampoco mirarás cómo se quema todo y sale bonito el fuego, los fuegos artificiales. Eso sería cruel. Mínimo, una persona, yo soy un jovencito, una niña, aunque sea, veo que mi casa está ardiendo, mis papás, mis hermanos duermen arriba, mínimo gritaré que me ayuden. Y mínimo gritaré, papá, despierta que mira, se quema todo. A ver, levántate, haz algo. Pero ese es el cristiano. El mundo en que vivimos, queridos hermanos, ya decían los santos, es como un incendio anticipado. Por el pecado, mucha gente se está ya quemando prácticamente y están corriendo riesgo de perder sus almas porque viven en pecado. Luego un cristiano es sensible. Si son mis hermanos, ¿cómo voy a dejar que se pierdan sus almas? Si tengo corazón, lo más sensato es hacer lo que pueda, ver qué hago para despertarlos, para que no caigan en la condenación. Eso es amor. Por eso en el fondo esta orden del Señor, id al mundo entero, es ama a tu hermano. No permitas que su alma se pierda. Sé sensible, haz lo que puedas, todo lo que puedas. Y es lo primero que hay que hacer. Es lo primero. A ver, ¿te gustaría a ti de repente amanecer, abres los ojos y te apareces en el infierno? Yo creo que no, a mí tampoco. Mucha gente corre ese riesgo porque no conocen al Señor, no conocen a Dios, no conocen su palabra. A veces no hay quien ni les enseña ni catecismo. ¿Cuántos pueblos hay sin sacerdotes, sin misioneros? Aquí mismo en Arequipa. Gente que no conoce porque nadie le enseña. Si amamos, bueno, un cristiano tiene que amar, no puede estar indiferente. Indiferente. Jesús vino a eso, a salvar las almas. Para eso vino. Jesús no vino para darnos plata, ni para darnos salud, que bueno, hay que pedirle. Jesús vino para enseñarnos el camino de nuestra salvación. Para eso vino, para salvar nuestras almas. Y no podemos nosotros querer salvarnos solitos y decir en la práctica, pues a mí qué me importa a los otros, ¿no? Eso no sería cristiano. Si a nosotros no nos gustaría amanecer en el infierno, pues tampoco a los demás hay que desearles. Y si los otros están un poquito más duros, pues tenemos que, el cristiano, un poquito más sensible, pues a ver qué hago, Señor, para salvar a estos hermanos míos. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, ese valor, esa chispita de ese valor que tienen los apóstoles y ella también, esa preocupación, ese deseo de llevar los hombres a Dios, que no se pierda ni uno de los que el Señor ha salvado, ni uno, ni uno. Así tiene que estar el cristiano. ¿Cómo hago yo para ayudar a los hombres a que salven sus almas, lleguen al cielo?